30 minutos. Está empezando el día 10 de Miguel Uribe en esa unidad de cuidados intensivos desde la Fundación Santa Fe. Y su historia como paciente es la historia de todo un país que en las mañanas sigue esperando un nuevo reporte médico con la esperanza de que este muestre mejoría, aunque por momentos ha sido un parte médico que lo que nos pide es confiar en el milagro, tener fe y seguir orando. Desde que Miguel Uribe llegó ese sábado 7 de junio a las 8:30 de la noche a la Fundación Santa Fe, se han emitido oficialmente 10 comunicados de la clínica, que es la única autorizada por la familia para hablar de la situación médica del precandidato presidencial. Los comunicados son también una montaña rusa que empezó contando la gravedad de las heridas por los disparos que dio ese muchacho de 15 años directos a la cabeza. El primer comunicado daba cuenta de la llegada al hospital y de la que fue la primera cirugía, desde donde se confirmó un estado crítico en el que llegó. El segundo comunicado insistió en que el estado de salud reviste la máxima gravedad y el pronóstico es reservado. Luego, el lunes 9 de junio, empezamos la semana con un informe de la clínica contando que el paciente había tenido una escasa respuesta a intervenciones y a los manejos médicos. Al día siguiente, es decir, al martes, hace exactamente una semana, aparecieron en el comunicado las palabras que a muchos nos dieron esperanza. El paciente se encuentra estable en medio de la franja de complejidad y de su estado crítico. Ahí aumentaron las oraciones y sobre todo ese sentimiento de esperanza en el país. El miércoles la clínica nos contó, en medio de la severidad de la condición médica, que existían indicios de mejoría por la disminución de la inflamación en la cabeza. El jueves poco cambió, porque el reporte fue que el paciente estaba estable. Así llegó el viernes, cuando el país supo que había una disminución en la presión intracraneal. No volvimos a tener noticias hasta ayer, empezando una semana más, el día más difícil, el día de alta montaña en esta historia que es la carrera que está librando Miguel Uribe por vivir. Ayer, atípicamente, fueron 3 comunicados. El primero informando de una cirugía que ya se había realizado. El segundo, antes del mediodía, contando que había que practicar una cirugía de urgencia. Y el tercero, que es el último hasta este momento, se emitió a las 3:40 de la tarde. Dice que el paciente salió de cirugía, pero que su condición es extremadamente crítica por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control. No queda sino orar, pedir el milagro y, como dice el presidente de la Conferencia Episcopal, es decir, de la Iglesia Católica, para los creyentes, el milagro lo hace el de arriba, pero también confiar aquí, en la tierra, en la ciencia, en los médicos. Miguel Uribe está en las mejores manos, acompañado además de unas oraciones y de una familia que lo que sigue pidiendo es oración. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. Aquí no se firmó un acuerdo de paz ni se resolvieron los grandes debates nacionales. Pero lo ocurrido en la curia arzobispal de Bogotá sí tiene un peso simbólico importante. Por primera vez en meses, el presidente Gustavo Petro, los presidentes del Congreso, las cabezas de las altas cortes y los organismos de control se sentaron en la misma mesa y no a gritarse, sino a escucharse. El cardenal Luis José Rueda les propuso un compromiso sencillo en apariencia, pero profundamente complejo en la práctica: desarmar la palabra. Eso implica nada menos que dejar de usar el lenguaje como arma arrojadiza, que las diferencias que son normales y necesarias en una democracia no degeneren en insultos, deslegitimaciones ni amenazas. El presidente Petro firmó el acta, aunque llegó tarde, más de una hora tarde a la reunión. Se comprometió a escuchar, valorar y respetar a sus interlocutores. Ojalá sea así, porque el país está harto, porque el Congreso no puede seguir legislando entre trincheras, porque los jueces deben interpretar la ley sin ser objeto de escarnio, y porque la figura presidencial, por definición, tiene una enorme responsabilidad en bajar el tono del debate. El gesto, más que político, es civilizado. No nos pide que pensemos igual, sino que hablemos diferente, que las instituciones no se vean como adversarios, sino como partes de un mismo Estado que tiene una tarea común: garantizar la democracia.
¿Es suficiente con una foto y una firma? Claro que no, pero si ese compromiso se traduce en hechos, podríamos estar ante un punto de inflexión en Colombia, porque en tiempos de crispación, a veces el mayor acto de valentía es simplemente y profundamente escucharse. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:36 a.m. Que sí, pero no, que así, pero no así. Vaivenes de la reforma laboral, la más bipolar de todas las reformas que se tramitan en el Senado, cuyo comportamiento maníaco-depresivo, por hablarlo en términos más antiguos, la hace digna de un puesto en el diván de cualquier psiquiatra, ya trayendo medio enloquecidos a oponentes y también a los partidos. Una bipolaridad que ayer quedó clara durante una jornada que estuvo llena de altibajos, marcada en un principio por la alegría del consenso, pero luego por la decepción de su rompimiento y tras un trino del presidente Gustavo Petro anoche en el que dinamitó los acuerdos previos y dejó claro que no le sirve nada distinto a lo ya aprobado en la Cámara de Representantes. Una evolución, por decirlo así, del cielo al infierno, que deja en el purgatorio acuerdos en torno a temas álgidos y muy escamosos. Por ejemplo, alivios para las microempresas, micronegocios con menos de 10 empleados, para los cuales se había logrado un acuerdo para que no tuvieran que pagar ni horas nocturnas desde las 7 de la noche, ni tampoco dominicales al 100%, y mientras se legisla una ley especial, valga la redundancia, para darles una mano y un empujón a dichos emprendimientos que por lo demás son el 90% del tejido empresarial del país, aproximadamente 1.800.000 negocios con un impacto significativo en la economía y en el empleo, generando aproximadamente el 79% del total del empleo nacional, es decir, casi 8 de cada 10 empleos que se generan actualmente en el país. Empleados hoy al garete y sin un futuro muy claro en medio de una reforma que reanuda hoy, dentro de un par de horas, su trámite en el Senado, en donde será votada, ya sea por consenso, si llega a ocurrir un milagro, o tal vez a voto limpio, como lo dijo ayer Efraín Cepeda, el presidente del Senado. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:38 de la mañana y la violencia lamentablemente sigue siendo protagonista. La tragedia, por ejemplo, para el Guaviare es doble. Por un lado el invierno y por el otro los violentos. Hoy es el segundo día de ese paro armado que ordenó Iván Mordisco en su guerra contra la disidencia de Calarcá. Durante 6 días estarán bajo órdenes de esa disidencia que prohíbe la movilización, a los motociclistas el uso de cascos, los carros deben ir con los vidrios abajo, entre otras imposiciones. El Guaviare está secuestrado y tiene suspendida la cotidianidad porque en las zonas rurales, por ejemplo, hay cerca de 30.000 personas confinadas, afectadas social, económica y psicológicamente, sin poder salir a trabajar, y los niños sin asistir a sus colegios por el temor de esa orden que una vez finalice se va a convertir en toque de queda general para todo el departamento. Esa es la advertencia. Pero la situación también es crítica en Antioquia. En San Andrés de Cuerquia mataron a Juan Camilo Espinosa, un concejal de ese municipio. El sicario tiene 17 años y es aparentemente integrante de la disidencia de las FARC, del Frente 36, que delinque en ese departamento. Pero es protagonista, les decía, la violencia física, la violencia verbal y el terrorismo, que son los motivos de la velatón propuesta por los gobernadores para hoy, por todas las víctimas, por Miguel Uribe Turbay y por los heridos y muertos que dejó la arremetida terrorista de la disidencia de las FARC en el suroccidente del país la semana pasada. Mientras tanto, los alcaldes de más de 15 ciudades están haciéndole un llamado insistente al gobierno nacional, al presidente Gustavo Petro, para que se involucre y haga un esfuerzo mayor por hacerle frente a todos los grupos ilegales, incluso a los que están todavía montados en el barco que está naufragando de la paz total, porque mientras el gobierno ha disminuido en un 20% el presupuesto de la seguridad, ellos lo han aumentado, los alcaldes, en un 30%.